magnífico, porque me imagino que usted, que tiene la sensibilidad y el poder, puede juntarlo para que seamos felices. Seamos los siempre felices, como dice la misma canción nuestra, pero eso no lo vemos muchas veces. Entonces, a mí me parece magnífico que usted esté haciendo una gestión y que no haya sido observado Me da mucho orgullo que sea así. Tengo una felicidad porque lo conozco y todo el mundo, cuando estaba usted postulando, decían, él va a hacer, porque así habían estos comentarios. Y realmente ahora que he vuelto a este edificio tan querido, después de mucho tiempo a este palacio, encuentro un ánimo magnífico. Eso es emocionante. Porque aquí se guarda no solamente la razón de su felicidad, se guarda la historia de un edificio que empezó, porque antes no existía el edificio, el Palacio de Justicia. Se hacía justicia en el propio Palacio de Gobierno, porque la justicia venía de España. Luego viene don José de San Martín, que hace una reforma y que hace un sitio de justicia en Trujillo. Y luego viene don Simón Bolívar, que es, a mí me emociona siempre cada vez que ingreso por la puerta lateral. Acá hay una escultura de don Simón Bolívar que tiene además una firma de propio Bolívar, que dice Simón Bolívar. Una linda escultura, una linda escultura. Y él fue el causante que ya tuviéramos Corte Suprema. Bueno, Bolívar se preocupó, San Martín se preocupó, pero todavía acuérdese usted que cuando San Martín proclama la independencia, el Perú estaba todavía ocupado por tropas realistas, porque hay que hacer un paréntesis histórico. Muchas veces se dicen los españoles. Es cierto, la administración era española, pero había mucha gente criolla e indígenas que formaban parte de las tropas del virrey. Entonces, un gran sector del territorio peruano estaba en manos de estos realistas. Entonces, Bolívar viene para terminar la guerra que había iniciado San Martín, ¿no? Y en esa guerra, por ejemplo, los realistas salen de Lima, ocupan el Cusco, por ejemplo, y se da también situaciones en que el Perú estaba ocupado por realistas. Que estos realistas, nosotros le llamamos los españoles, pero valgan verdades, muchos eran peruanos, eran indígenas, eran mestizos, eran criollos, eran personas que habían nacido acá y que pensaban pues que esta alternativa de independencia no era la mejor, ¿no? Entonces, por eso es que la independencia se va a consolidar recién con Bolívar cuando terminan estas guerras. Pero qué bueno que usted lo diga, porque normalmente nadie admite hasta ahora la idea del mestizaje. O sea, la idea de qué cosa era España y qué cosa éramos nosotros, los que supuestamente habitábamos de la época anterior. Pero esas dos castas, como dice Chocano, se funden y salen lo peruano, lo mestizo. Hay muchas evidencias que no solamente con la llegada de Bolívar, sino anteriormente, hubo una fusión verdadera de lo colombino con lo llegado de Europa, que mal llamamos mestizo, pero es una realidad. O sea, somos nosotros a lo que se fusiona todo lo que fue llegando, lo chino, lo francés, lo alemán, y somos el resultado maravilloso de este país, lo mejor que tiene el crisol de razas. Y un origen, podríamos decir, como dice el verso de Chocano, ¿no? La sangre es española e incaico el latido. De no haber sido poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador, ¿no? La mezcla. Esa mezcla era lo que había acá. Por eso es cuando a veces se habla de la guerra de la independencia, se ve, algunos lo presentan como una guerra de echar a un ejército de ocupación. Y yo tengo mi propia opinión, no lo veo así. ¿Cuál es esa? Yo creo que hubo una guerra entre los mismos habitantes, una suerte de guerra civil entre los que estaban acá, los nacidos, porque todos los criollos eran hijos de españoles, y el dominio del grupo peninsular, ¿no? Porque en 300 años usted no hace, en 300 años no espera. Es como la reconquista española, ¿no? Dice, echaron a los moros, pero ¿realmente echaron a los moros? No. 800 años, no creo que... No, ya quedaron ahí. Ya quedaron. Pero esa es una cosa curiosa, porque España sigue hablando de eso, de la expulsión de los moros y por qué lloró cuando no defendió como un hombre los reinos. Y cuando uno ve
los minaretes y la cultura y el uso del perol y del fuego y la alquimia árabe, está ahí. Y están las matemáticas, y está el álgebra, y están las albercas y las palabras. Todas las palabras. Yo acabo de estar en Marruecos y justo con jueces marroquíes, y hay unos que hablan muy bien el español o de la parte del norte, y pues resulta que mil y una palabras de nosotros, o de los españoles, para ser más claro, traídas acá, son árabes. Absolutamente. Y me comenzaron a sacar Guadalquivir y Alcabala, Almohada, etc. Alcabala, alberca. Y varias así, ¿no? Entonces, los españoles, lo que creo que lograron el grupo castellano en realidad fue imponer su religión, y bueno, pero los moros, los árabes, muchos se quedaron convertidos, y por eso tenemos lo que tenemos de herencia de los árabes, ¿no? Igual acá, los españoles no es que fueron echados, ¿no? Que se fueran, ¿no? No se podía echar a una población que era de acá. Claro. Tenía 300 años. Y la prueba perfecta de lo que usted dice es cuando vemos esta última fiesta que hemos visto en el Cusco, no el Inti Raymi, sino el Corpus Christi. Es una fiesta absolutamente religiosa, cívica, en la cual los santos no aparecen como una deidad religiosa, sino como personajes de cada pueblo, de cada etnia, de cada seque, que así mismo antes llevaban a sus incas cargados, sus momias, y luego los reemplazan por esto en otro culto, pero incorporan danza, música. Eso es solamente en el Perú. Esa es una de las tradiciones más valiosas que tenemos y nos demuestra cómo somos. Esto es el Perú. Ahora me imagino que no es fácil porque hay muchas veces que se fusionan religiones antiguas con religiones contemporáneas, poderes antiguos con poderes contemporáneos. Lo que es un alcalde cusqueño es una autoridad magnífica que muchas veces no está contemplado en la ley actual. Y hay gentes que todavía tienen a estas autoridades como máximas autoridades en los pueblos y que cumplen su función. Y un ejemplo de eso son los jueces de paz, llamados antes jueces de paz no letrados, que son personas del pueblo que administran justicia en cosas pequeñas y son efectivos. Interesante. Nosotros cuando estábamos acá y restauramos una sala junto a la biblioteca, se hizo una exposición sobre arte popular relativo y en torno a una foto de don Martín Chambi que se llama El Juicio, donde se ve una persona natural del Cusco que está en pleno juicio, pero el juicio se dictaba en español y él era quechoparlante. Entonces él no entendía lo que estaba pasando. Esa foto cumplió 100 años y se exhibió acá, junto a elementos de la cultura popular. Eso es algo que realmente sigue ocurriendo, se ha solucionado eso. Bueno, sí, le comento, ya hace unos años, ya una década quizás atrás, el entonces Consejo de la Magistratura estableció como un requisito para los jueces de las zonas pues que se hablaba quechua, que tenían que tener el idioma, ¿no? Porque definitivamente no hay cosa más abusiva que te juzguen y no sepa de qué están hablando. Eso lo denunció Chambi en esta foto, que tiene la importancia del documento cultural. Cuando nosotros vemos todas estas cosas y no entendemos por qué se preocupa tanto del patrimonio Noche de Luna, justamente hacemos énfasis en eso porque es la única manera de entender quiénes somos, cómo somos y a dónde vamos. El que no mira la historia no ve el futuro. Usted ahora ha visto todo el conocimiento que tiene el presidente de la Corte Suprema, que ha continuado la obra que empezó don José de San Martín, que siguió haciéndolo Bolívar y que han seguido haciéndolo, porque estoy viendo que ustedes, por el bicentenario que se cumple este año, van a emitir una estampilla. Efectivamente, no solo una estampilla, a nuestro principal héroe judicial, que es el doctor Juan Antonio Ribeiro Estada, desconocido pero reivindicado, y en eso tengo que decir que se me encargó a mí durante la pandemia pues dar el discurso de orden. Pero el discurso de orden, como usted sabrá, se hace respecto de un juez famoso, un juez que haya hecho algo importante. Y buscando, encuentro que el doctor Ribeiro Estada había sido el presidente de la Corte Suprema durante la ocupación chilena en Lima. Eso podría pasar desapercibido,
si no fuera porque fue un hombre que hizo la resistencia civil pasiva al invasor y tuvo como ocupantes acá, entre los jefes chilenos, a uno bastante duro, que fue el almirante Lynch, ¿no? Lynch se gana era capitán de navío, viene acá en su famosa expedición y se gana su grado contra almirante en la Guerra del Pacífico, y es el gobernador militar de Lima, y que en varias oportunidades trató de que se restableciera el funcionamiento del Poder Judicial, y siempre Ribeiro lo eludió, y finalmente dijo que mientras la patria estuviera ocupada por una potencia extranjera, pues no se podía administrar justicia, y no funcionó el Poder Judicial durante su época. No permitió. No permitió. Para que no hubiera injerencia ninguna de ellos. Exacto, fue valeroso, porque se corría los riesgos. Acuérdense que el doctor García Calderón, que fue presidente de Magdalena, cuando él se niega a ceder terreno, lo deportan a Chile, ¿no? Y bueno... No, se invadieron la catedral, claro, entonces, hicieron una caballeriza en la catedral. Algo podía haberle pasado a Ribeiro, pero Ribeiro tuvo el valor de plantarse y cumplió. Qué maravilla. Y él va a estar representando esta en esta estampilla junto con la imagen de los otros presidentes. Pero también me dice que van a aparecer todos los presidentes. Todos los presidentes, todos. Eso es una tarea titánica haber conseguido. Es un tema bastante difícil. Acá hay algo maravilloso, hay una pinacoteca en este edificio que también nosotros restauramos, en la que hay personajes magníficos y además los mejores pinceles de la pintura peruana prestaron su talento para representar estos óleos. Hay realmente cosas extraordinarias de pintores, Bacaflor y todos semejantes. Pero lo que a mí me impresionó buscándolos fue encontrar el cuadro de Lazo, que ahora usted nos va a permitir que lo mostremos, del hijo del pintor Lazo, que su padre fue presidente, pero acá habían dos cuadros que a mí me emocionaron. Uno que era del padre de Alicia Maguiña, el doctor Maguiña Suero, Alfredo Maguiña Suero, que está ahí en una dignidad enorme, que además cuando yo conocí muy de cerca a Alicia Maguiña, tenía en su canción, en su música, en su arte, toda la importancia que el padre tenía sobre el Perú de una justicia acrisolada que su hija representó ante el mundo. Pero asimismo había otro presidente de la Corte Suprema que era el doctor Granda, que era el tío de doña Chabuca Granda. Esto para mostrar esa relación de estos dos grandes personajes de nuestra cultura popular que han tenido cimientos basados en sus padres que han ejercido la justicia en este maravilloso palacio. Y como él, me imagino lo que significará cada uno de estos personajes que están graficados en la pinacoteca. Sí, tenemos acá en los cuadros cada uno una historia, como le digo, está el caso de Ribeiro Estada, está el caso de su hijo Ribeiro Hijo, que él es Ramón Ribeiro. No, Ribeiro Álvarez del Villar, su hijo. Ese hijo peleó en la batalla de Miraflores como oficial de la reserva, o sea, él defendió con las armas en la mano a la patria. Él llegó a ser presidente de la Corte Suprema en el año 1910, 9 o 10, por ahí, ese periodo. Entonces encontramos cuadros también de personajes muy importantes en la historia del Perú, en el mundo del Poder Judicial, ¿no? Entonces, sí. Es un repositorio magnífico. Que cada uno tiene una historia. Le vuelvo a agradecer. Igual. Y no le quito usted más tiempo. Muchas gracias. Ha sido un privilegio estar con usted. Gracias. Le agradezco mucho. Gracias, arquitecto. Bien. Con usted, no se mueva porque seguimos, por supuesto, en el Palacio de Justicia del Perú. Muchísimas gracias.